Hola, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de repaso de teoría correspondiente al contenido de las expresiones de control. En esta cápsula haremos un breve resumen de tales temas como el orden de evaluación, los tipos de conversiones, sobrecarga, el cortocircuito y subprogramas. En los lenguajes de programación, el orden de evaluación de cierta expresión depende de tres factores: precedencia, asociación y existencia de orden forzado. La precedencia define reglas de orden de evaluación de los operadores adyacentes. Una de esas reglas en C es, por ejemplo, que el operador de multiplicación se evalúa antes que la suma. En cambio, la asociación indica en qué sentido, de derecha o de izquierda, se evalúa la expresión si ésta consiste de operadores de misma precedencia. Los paréntesis nos ayudan a forzar cierto orden deseado. En el código ejemplo, vemos que b es igual a 6 y c es igual a 7. El valor de esta expresión es 14, debido a que la operación de decremento en c es la última que se evalúa, por lo que sumamos 7 y 7 y no 6 y 7. Hablaremos también de tal concepto como la conversión. Para escalares podemos convertir por expansión, es decir, cuando convertimos algo a un valor de mayor precisión manteniendo más o menos el valor original. El ejemplo de tal conversión es la conversión de un entero a un flotante. Por ejemplo, aquí en el código de Java tenemos un entero muy grande que convertimos a un flotante y lo hicimos por la expansión. También lo podemos hacer por estrechamiento, es decir, cuando estamos quitando la precisión. En este caso, el ejemplo es completamente invertido, es decir, estamos convirtiendo un flotante a un entero quitándole la precisión. En las expresiones podemos convertir los tipos de datos de manera implícita y explícita. La manera implícita se conoce como coerción y explícita como casteo o cast. El concepto de sobrecarga es bastante importante y lo veremos en más detalle en la programación orientada a objetos. Este consiste en que existe la posibilidad de usar el mismo método o operador para varios propósitos. Por ejemplo, en el código Dado se define el operador suma dentro de la clase complex o número complejo. Este operador ahora nos permite sumar dos complejos, pues se define su suma como la suma de la parte real más la parte imaginaria, y se retorna este resultado. Como estamos usando el mismo símbolo para representar la suma, pero estamos pasando distintos tipos de parámetros a este operador, es decir, ahora estamos pasándole complejos en vez de valores numéricos, se concluye que el operador suma está sobrecargado en este código. El cortocircuito es el término anticipado de una operación cuando ya conocemos cuál es el valor real de la expresión evaluada. Por ejemplo, en el siguiente código de Python, nosotros tenemos dos casos de cortocircuito, uno para AND y otro para OR. Cuando evaluamos P y Q y R y S, lo que tenemos es true y false. Hasta este punto tenemos que el resultado es false, pero nos falta evaluar false y S. Sea cual sea el valor de S, la expresión tendrá el valor false, por lo que se deja de evaluar en este paso. Análogamente, tenemos que S o R o Q o P es lo mismo que false o true o true o true. Como esto realmente se reduce a true o P, sea cual sea el valor de P, la expresión tendrá el valor final true. Los subprogramas son una abstracción de procesos de computación que nosotros encapsulamos para poder llamarlo con unas invocaciones que serían, por ejemplo, las invocaciones a las funciones. En general se compone de un nombre, ciertos parámetros que pueden ser opcionales, valor de retorno y, opcionalmente, las excepciones. Los subprogramas pueden ser ruteados con algo que se llama el registro de activación. Es más que nada un stack que indica las llamadas a las funciones, los ámbitos y los tipos de variables creadas. Cualquier llamada a la función empieza con dirección de retorno. Después tenemos un enlace dinámico que apunta a la base de registro anterior. A subprograma le podemos pasar ciertos parámetros y este subprograma también puede crear ciertas variables locales, lo que nosotros anotamos en este orden en el stack. Primero parámetros y después las variables locales, si es que hay. Lo último que ponemos siempre después de la llamada de las variables locales, etc., es el valor de retorno cuando aplica. No siempre una función puede tener un valor de retorno. Ojo, en este dibujo no hay una cosita que es muy importante. Tienen que marcar la cima de stack con una flechita que diga top, indicando que este es el fin del stack de llamadas. Recuerden que el stack de llamadas crece hacia arriba y no hacia abajo. Como vimos, los subprogramas pueden recibir ciertos parámetros. Existen 4 tipos de paso de parámetros: por valor, por valor resultado y por referencia. Cuando pasamos un parámetro por valor, hacemos una copia de este parámetro sin afectar su valor original. Cuando pasamos un parámetro por resultado, lo pasamos por copia, pero retornamos una copia del valor original. Cuando pasamos por valor resultado, se copian los valores a la entrada y salida.
Finalmente, al pasar por referencia, afectamos en todo minuto el valor original, pues tanto el parámetro formal como el real comparten la misma memoria. Bueno, esto sería todo para el repaso corto de la materia de esta semana. En el siguiente video veremos unos ejercicios de paso de parámetros, registro de activación y alternativas. Nos vemos.